Bienvenidos en el nombre del Padre. Hoy día desde la ciudad de Arica, los tres motivos por los cuales Chile y Perú aún no son países desarrollados. Y empezamos así este capítulo de En el nombre del Padre. Primer motivo, razón por la cual Chile aún no es un país desarrollado. La inestabilidad o polarización política de los últimos años. Entre el año 90 y el 2010 o 2014, Chile fue gobernado por la Concertación, que fue un conjunto de partidos que se unió para terminar con la dictadura de Pinochet. Y también con un gobierno, en ese caso de Sebastián Piñera, que sería de centro derecha. El 2014 vuelve Michelle Bachelet a su segundo periodo, con bastantes cambios. Incluso en ese gobierno, que se cambia el nombre a la nueva mayoría, incluye al Partido Comunista y empiezan a hacer reformas, por ejemplo la tributaria y otras, que quieren cambiar el modelo. Todo esto impulsado también por movilizaciones de los años anteriores, especialmente las del 2011 de los estudiantes, y también algunas que querían cambiar las AFP, que es el sistema de pensiones de Chile. Empieza a cambiar, empieza a dejar atrás la estabilidad política de Chile y se empiezan a crear polos más fuertes, más a la izquierda y más a la derecha, lo que termina el año 2019 con el estallido social o intento blando de golpe de Estado, como lo llaman otros sectores políticos, lo que destruye gran parte de la clase media, también de los emprendedores, de pequeños locales, por supuesto con miles o quizás millones de personas que reclamaban por cosas justas, pero el problema es que fue acompañado de miles de actos tremendamente violentos, incluso la quema de innumerables estaciones de metro que hasta el día de hoy en Chile no han sido aclaradas. Ahí se acabó la estabilidad política. Como dije anteriormente, se fueron a los extremos y de hecho el actual presidente de Chile, Gabriel Boric, que es el presidente más joven de la historia y uno de los más jóvenes del mundo, llegó al poder hace un par de años. Algo que, si nos remontamos 5 o 6 años atrás, yo creo que pocos hubiesen pensado que un presidente de extrema izquierda, él se definió como de izquierda del Partido Comunista, fuera o llegara a ser presidente de la República de Chile. Esa inestabilidad política, que por supuesto no empezó con Boris, empezó mucho antes, ha impedido o ha hecho que el crecimiento de Chile haya bajado notoriamente. Así que la primera de las razones que exponemos acá en el nombre del Padre es esa polarización de la política desde hace algunos años a esta época acá en Chile. Seguimos ahora, vamos con Perú, y eso lo dice Rafael Longhi. Bueno, respecto a los factores que no han posibilitado un desarrollo en el Perú, pienso que uno de ellos fundamental es uno que me lo comentó un amigo con quien siempre hablamos de estos temas, Jorge Flores. Él lo había leído en el libro República Frustrada de Víctor Vergara, un autor peruano que hace un análisis de justamente el tema, no solo refiriéndose al Perú, sino a toda Latinoamérica. Y menciona un caso muy interesante, un ejemplo muy interesante de una población entre la frontera entre México y Estados Unidos, que justamente ha quedado dividida por la frontera, y la parte norteamericana pues ha prosperado muchísimo y la otra parte pues es un típico pueblo de Latinoamérica con falta de servicios, delincuencia y todos los problemas. Como que también eso echa por tierra esta teoría de que se debe a nuestro temperamento latino, se debe a nuestra falta de apego al trabajo, que son realmente mitos, ¿no? Porque en este caso es la misma población, es exactamente la misma, es más, son familias que quedaron divididas por la frontera, es la misma gente, diríamos, pero un lado prospera y el otro no, y de acuerdo al estudio que se ha hecho en ese lugar, pues se ha determinado que la diferencia básicamente estriba en que la ley y las instituciones son fuertes en un lado, y en el otro no, se manejan un poco de acuerdo a quienes ostentan el poder, quienes tienen una mejor condición económica. Entonces creo que ahí estriba la gran diferencia. Hay pueblos que han llegado a una serie de acuerdos que son pues inamovibles, ¿no? Como la ley, el orden y el respeto a las instituciones,
y por encima de ello no hay nadie, ¿no? Ni siquiera un presidente, en el caso de Norteamérica. Y en el caso nuestro ya sabemos que no es así. Entonces esa posibilidad de, digamos, de poder hacer riqueza y dinero también se da en Latinoamérica, pero más a nivel individual. Hay individuos que moviendo influencias económicas logran grandes fortunas, ¿no? Pero muchas veces con actividades poco reñidas con la legalidad, y si no son directamente ilegales, por lo menos tienen que mover sus hilos de manera ilegal para poder prosperar. Mientras que en el otro lado, pues la cancha es pareja para todos y todos pueden aspirar a digamos, a un crecimiento económico, pero con reglas claras. Bueno, antes de ir con el segundo motivo por el cual Chile no es un país desarrollado aún, tenemos que recordar que después del año 2019 del estallido social, se produjeron dos convenciones constituyentes, dos procesos para cambiar la Constitución del año 1980, que ya había sido modificada muchas veces, incluso en el gobierno de Ricardo Lagos. En las dos ocasiones se rechazó la propuesta y sigue vigente hoy en día la Constitución de 1980. Por supuesto, todo ese periodo provoca también una inestabilidad política y es malo para la inversión. Y ahora vamos con el segundo motivo por el cual Chile no es un país desarrollado aún. Ahora sí vamos con el segundo motivo, razón por el cual Chile no es un país desarrollado todavía. El crecimiento, que es algo tremendamente importante, aunque hay gente que trata de verlo desde otra perspectiva, pero el crecimiento es realmente importante para el desarrollo de un país, de una nación. Entre el año 1990 y el año 2000, Chile tuvo una tasa de crecimiento del 5,9% durante el periodo de la concertación, lo que es muy bueno y hizo avanzar mucho a Chile. Pero entre el 2001 y el 2010 bajó a 3,8%, que seguía siendo bueno, y el problema viene entre el 2011, que está medido, hasta el 2021, que bajó al 1,5%. Los primeros años de la concertación fueron muy buenos. De hecho, yo cuando estaba en la universidad la gente se reía mucho del presidente Eduardo Frei porque viajaba mucho, pero gracias a eso Chile hoy en día es uno de los países que tiene más tratados económicos a nivel mundial, y para ser una economía pequeña es muy importante abrirse al mundo. El presidente Lagos, que era socialista, también mantuvo una economía abierta y también realizó muchas concesiones con empresas, es decir, hizo alianzas con empresas para desarrollar la infraestructura. Después llegó Bachelet 1, que empezó a bajar bastante el crecimiento, Piñera 2, que lo impulsó, y el problema, como dije anteriormente, tanto en la inestabilidad política como en la parte económica, llegó con Bachelet 2. Ahí empezaron los problemas de crecimiento más fuertes y por supuesto Piñera 2, a quien le tocó el estallido social y la pandemia, no se puede medir como un gobierno o un periodo normal porque fue tremendamente extraordinario y malo en muchos sentidos. Es decir, el crecimiento ha bajado, pero hay una proyección de crecimiento del Banco Central para Chile desde el 2023 al 2032 de aproximadamente un 2,1% de crecimiento. Otro factor es la poca homogeneidad de la sociedad, en este caso peruana, y este es un caso más particularmente peruano, porque en el Perú tenemos una gran diversidad social, étnica, cultural, de tal suerte que nos ha resultado difícil poder consensuar ciertas cosas, ciertos acuerdos comunes, y sobre eso construir un país, ¿no? Una nación, imposible. De hecho, Perú no representa para nada una nación, somos varias. Y lamentablemente con intereses muy distintos, con aspiraciones muy distintas. Y que en vez de contribuir y tener ciertos, como decíamos, acuerdos comunes y trabajar sobre eso, a mí me parece que compitiéramos, ¿no? Hay una suerte de competencia. Hay un marcado individualismo en la sociedad peruana, cada peruano es un mundito que difícilmente ve con sentido de otredad lo que otros pueden estar viviendo. De hecho, no nos sentimos, estoy generalizando, claro, no nos sentimos parte de una sociedad y no sentimos que le debemos nada a ese colectivo.
Y esto se nota desde la forma como nos conducimos en el tránsito vehicular, por ejemplo, hasta en la misma calle, siempre pensando muy poco en el otro, en el respeto al otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, falta mucho por construir, y en ese sentido la educación es la que tendría que ayudar a mejorar esta situación, pero no tenemos una educación bien pensada en ese sentido de construir una nación partiendo del hecho de que somos diferentes y que tampoco tenemos que ser iguales. De hecho no, pero podemos ponernos de acuerdo en ciertos mínimos comunes, como ocurre en los Estados Unidos, que también tienen una sociedad muy, muy diversa. Bueno, seguimos con los motivos por los cuales Chile y Perú no son desarrollados. Me toca Chile nuevamente. Y otro aspecto importante que tengo anotado acá es la inversión, que ha bajado rotundamente. Entre el año 2004 y el 2013, el porcentaje de inversión era un 10%. ¿Saben cuánto bajó entre el 2014 al 2023? 0,8%. Evidentemente, con un país más inestable, polarizado políticamente, donde ingresan al Parlamento proyectos extremos que quieren destruir y cambiar el modelo, con dos procesos constituyentes, con un estallido social que lo provocó también, con un presidente más de extrema izquierda, evidentemente la inversión baja, la confianza en la economía tanto nacional como internacional baja. ¿Qué pasa? Que la gente que tiene dinero en este país lo puede sacar, lo puede invertir, lo puede llevar a lugares más seguros, y evidentemente los extranjeros piensan más en invertir en nuestro país. De hecho, en Perú, donde está Rafael, donde vamos a ir en los próximos días, está el gran puerto de Chancay, que los peruanos están muy orgullosos, que creen que va a ser algo que va a impulsar su crecimiento. Tiene mucha inversión extranjera, 60% de una empresa estatal china, y hoy en día gran parte de la inversión que era peruana fue comprada por una empresa suiza. Estamos hablando de 3.000 millones de dólares de un proyecto que empieza a funcionar ahora a fin de año. Por su parte, en Chile, un proyecto como el Puerto Exterior de San Antonio está proyectado para empezar a funcionar el 2035. Es decir, es más de 10 años más. ¿Qué está pasando con la inversión? Ahí están los números. Del 2004 al 2013, repito, 10% de inversión. Del 2014 al 23, 0,8. Una gran diferencia, y evidentemente una economía que no tiene inversión nacional extranjera no va a crecer. ¿Qué pasará al futuro? Se terminará esta inestabilidad política porque, bueno, si bien Boric tenía muchos proyectos para aplicar o cambiar el sistema, no los ha podido llevar a cabo porque la realidad no lo ha dejado y ha tenido que moderar su gobierno, incluso con el Partido Comunista dentro del gobierno chileno. La inversión cae, evidentemente eso evita que Chile pueda avanzar y pueda llegar a ser un país desarrollado. Muchos me dirán que Chile tiene el índice de desarrollo humano más alto de Latinoamérica, y es así, pero todavía está lejos de ser un país desarrollado, y lamentablemente en los últimos años se ha ido alejando. Había proyecciones de organismos internacionales, como lo dije en otros programas, que se los voy a dejar en el link, que decían que el año 2019 Chile podía alcanzar el ingreso per cápita de Portugal y considerarse la parte baja de los países desarrollados. Eso se cambió el 2024 posteriormente, y hoy en día se está hablando del año 2040 o incluso 2050. ¿Qué opinas tú? Te invitamos a dejarlo acá en los comentarios, siempre con respeto y fundamento, porque entre tu opinión y la nuestra, todos aprendemos. Y un tercer factor que no necesariamente estamos jerarquizando, priorizando, pero que me parece importante y además interesante, es el hecho de que la nación peruana no fue soñada, como sí lo fue la estadounidense, por ejemplo, ¿no? Donde los patriarcas de la nación, Lincoln, por ejemplo, Washington, soñaron un país y tuvieron una visión. Y además una visión con muy ligeras divergencias, pero una visión común. Muestra de ello es su constitución. La constitución de los Estados Unidos es una constitución que no ha variado a lo largo de la historia, porque se entiende que una constitución son los principios que van a regir una nación y orientar su desarrollo. Pero en este caso, en el caso norteamericano, tenemos pues una sola constitución que rige el país de sus orígenes hasta la actualidad, lo que son principios.
Mientras que nuestras constituciones, y particularmente las del Perú, han variado muchísimo, están variando en todo momento, porque eso refleja que no llegamos a ponernos de acuerdo de qué es lo que queremos. Y van cambiando de acuerdo a incluso a apetitos muy personales, casi delincuenciales en estos últimos tiempos. Entonces, si no hay un norte, no hay una ruta de viaje y acuerdos comunes, es muy difícil construir un desarrollo. Bueno, antes de ir con la conclusión del programa del día de hoy, le quiero dar las gracias a Rafael Longhi, historiador, músico y mucho más de Arequipa, que siempre colabora con nuestro programa y además hizo hace poco un cortito sobre el mate que los invito a visitar. Desde Arica, vamos con la conclusión del programa el día de hoy y no se olviden de suscribirse, darle like y comentar siempre con respeto y fundamento, porque entre tu opinión y la nuestra todos aprendemos acá en el nombre del Padre. Vamos con la conclusión del programa del día de hoy. Chile y Perú, 3 razones por las cuales no son países desarrollados, ya lo vimos. En el caso de Chile que toqué yo, la inestabilidad, polarización política, la baja ostensible del crecimiento, por supuesto la falta de inversión. Ahora hay muchos elementos más y todos estos elementos están relacionados van uno con otro. En el caso de Perú ya los puso Rafael, a quien le damos las gracias nuevamente, pero evidentemente Perú ahora está atrayendo mucha inversión extranjera, a pesar de que sea de China, porque China cobra cara su inversión, como en el puerto de Chancay y otros que van a ayudar a la economía peruana, aunque eso no quiere decir que por ese solo motivo van a llegar a ser desarrollados. Hay muchas cosas más. Ahora, el desarrollo es importante para los países porque muchos escriben y dicen, no, Estados Unidos tiene pobreza, desarrollados, peligroso, o tal país. Evidentemente los países perfectos no existen, pero al llegar al desarrollo, al tener un ingreso per cápita más alto, a pesar de que es un promedio, ayuda o muestra que la población en general está mucho mejor. Comparando los niveles de pobreza o el mismo estatus de pobreza de Estados Unidos, la gente pobre en Estados Unidos con la gente de Venezuela, no hay comparación. Hoy en día incluso países como Suecia y Dinamarca tienen problemas de delincuencia, tienen problemas con la inmigración. Es decir, países perfectos no hay. Así que las mediciones se hacen de forma estándar a nivel internacional para poder comparar. La perfección no existe, pero evidentemente un país desarrollado es mejor que uno en vías de desarrollo y sobre todo uno pobre. Chile tiene el doble ingreso per cápita que Perú hoy en día, pero Perú se irá acercando, lo irá a alcanzar, lo irá a pasar. Chile llegará al desarrollo el año 2040, era el 19, después el 24, ahora el 2040 o el 2050. Eso depende de la decisión de todos los chilenos en la parte política, que por supuesto repercute en la parte económica. En el caso de Perú, logrará una estabilidad política porque lleva una racha bastante buena de crecimiento, pero la mantendrá. Eso también depende de los peruanos. ¿Qué crees tú? Te invitamos a comentar siempre con respeto y fundamento, porque entre tu opinión y la nuestra, todos aprendemos. Recuerden que nosotros vamos haciendo videos de estos temas y vamos repitiendo los temas para poder profundizar, porque en un video de 15, 20, media hora no podemos hablar de todo. Y si tú tienes más datos importantes, déjalos en los comentarios, suscríbete. Y esto fue En el nombre del Padre desde Arica para todo el mundo.